Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia y al aula del Señor Jesucristo y lo que están escuchando por YouTube. Hoy es viernes 3 de diciembre del año 2021 y vamos a concluir esta semana con la pregunta: ¿cómo el bautismo y la cena del Señor llegan a ser medios de salvación eficaces? Y la respuesta es la siguiente. El bautismo y la cena del Señor llegan a ser medios de salvación eficaces no porque haya alguna virtud en estos o en el que los administra, sino solo por la bendición de Cristo y la obra del Espíritu en aquellos que, por fe, los reciben. Bueno, entonces vamos a ver, estuvimos viendo toda esta semana cómo llega a ser eficaz, vamos a decir, la palabra de Dios en nuestra vida. Ahora vamos a ver cómo el bautismo y la cena del Señor llegan a ser medios de salvación eficaces. Entonces, primero vamos a ver estos dos. El lunes vamos a ver qué es el bautismo, después lo que es la Santa Cena. Pero ahora vamos a ver estos dos juntos. El bautismo y la cena del Señor llegan a ser medios de salvación eficaces, pero no porque hay alguna virtud en sí mismo, o quizá en aquel pastor que lo está administrando, o hermano que está administrando, sino por la bendición de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Ahora, de aquellos que escuchen, que reciben estas ordenanzas por medio de la fe. ¿Sí? Entonces, estas son señales de los sacramentos, como Abraham, ¿se acuerda que recibió? No me da tiempo de hablar de la teología pactual, pero siempre había una señal, un símbolo. En el huerto estaba el árbol. Abraham recibió la señal, una señal como la circuncisión, ¿se acuerdan? Romanos capítulo 4:11. Entonces estas señales externas de bendiciones, o sea, son espirituales e invisibles. No es que se ven, aunque se ven, las bendiciones podríamos decir que son invisibles. No hay nada, vamos a decir, en el agua, no hay nada en el pan ni el vino, no existe nada, sino son, podríamos decir, bendiciones espirituales, pero invisibles, que se reciben por medio de la fe. Romano capítulo 2, versículos 28 y 29 dice así: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que el judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino la de Dios. Entonces, una persona no pasa a ser cristiana por una circuncisión en ese tiempo, que era la señal externa, ¿sí? Sino por en el nuevo pacto, ustedes saben, por una circuncisión interna en el corazón, ¿sí? Cuando nosotros, en caso del bautismo, cuando somos sepultados en Él, o sea, en Cristo. La palabra es baptizo en el griego. Entonces, cuando la persona es sepultada, de alguna forma muere, ¿sí? Como Cristo. Pero cuando se levanta del agua, el símbolo, podríamos decir, que resucita vida nueva. Ahora no pasa nada cuando usted hace eso. ¿Cuánta gente se ha bautizado, se ha metido y ha salido y se pegó una duchita nada más? Porque eso no hay nada en sí mismo. ¿Por qué? Porque estaba leyendo en Romanos, no sé si prestaron atención, que la circuncisión es la del corazón en el espíritu. Entonces, tendría que ir a Colosenses capítulo 2, versículo creo que 12. Sepultados, escuche, con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, sepultados en él. La palabra bautizo es sepultado, sepultados en él. ¿En quién? En Cristo. Somos puestos en Cristo. ¿Cuándo? Cuando fuiste también resucitados con él. ¿Y esto cómo sucede? Mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Es cuando uno cree, se apropia, vamos a decir, ¿cómo puede ser eficaz estos medios de salvación? Cuando lo creo por fe. Yo por más que me metan en el agua y ya está, y me aplaudan, eso no significa nada. Puedo formar parte de una membresía que me anotan y ya está. No sucedió nada. Tiene que estar sepultado de verdad en Cristo. Y esto sucede por la fe.
¿Mm? Y resucitado, como Cristo resucitado. Sucede así, en el cual también haber resucitado con él, Colosenses 2:12. Ahora la cena del Señor. Ahora estamos tocando a grandes rasgos porque la semana que viene vamos a empezar bien lo que es el bautismo y la cena. Igual todas estas cosas están en el canal de Prédica, ¿sí? Ahora vamos con la cena del Señor. ¿Mm? ¿Qué es la cena del Señor? Bueno, en sencillas palabras, para que usted lo entienda, la cena del Señor sería, o podríamos decir, esto sería, apunta, es un símbolo de la obra de la redención que llevó el Señor Jesucristo por nosotros. Palabras sencillas, traté de decirlo, porque ya vamos a profundizar más en esto la semana que viene. ¿Sí? Pero apunta eso a la obra de la redención que se llevó a cabo por nosotros. ¿Sí? Él mismo dijo, hacer esto en memoria de mí. ¿Mm? Ahora, ya creo que hace mucho cuando hablé de esto, lo hablé más amplio en la Confesión de Fe del año 1689. Hablé un poco de estas señales externas que nos podían mover a estos afectos internos, o sea, visible, como sería como el Evangelio visible, porque el Evangelio se cree por fe, pero esto lo ven por vista. ¿Sí? Espero que lo haya podido entender. Entonces estos sacramentos son un medio de salvación eficaz, podríamos decir, para a todos aquellos que creen por medio de la fe, lo que participan, lo que nacieron de nuevo. No pasa nada si se bautiza, no pasa nada si toma la cena del Señor. No significa que tiene vida. Esto tiene que suceder internamente. ¿Eh? Eso externo solamente de algo que ha sucedido internamente. ¿Sí? Una profesión que usted hace el bautismo para que vean los demás y usted como confiesa. Pero no significa que ha nacido de nuevo. Y esto no es eficaz para todo. Una persona puede participar. El domingo tengo que hablar un poco de, somos participantes de la naturaleza divina de Dios. Tengo que hablar un poco de Segunda de Pedro, capítulo 1:4, que iniciamos Segunda de Pedro. No significa la palabra koinono, creo que no me acuerdo bien la palabra en el griego, no es la misma que aparece en Hebreos 6:4, que fueron participantes. Nada que ver, uno participa y no es lo mismo Hebreos 6:4 que Segunda de Pedro capítulo 1:4, aunque las palabras son parecidas, en el griego son diferentes y tienen significado, antes participan, pero uno internamente y el otro exteriormente. Probó, escuchó el Evangelio, hasta se puede saber de memoria intelectualmente el plan de salvación, pero no significa que nació de nuevo. No sucedió nada internamente. ¿Sí? Entonces eso es lo que significa. Estos sacramentos no sirven para los transgresores de la ley o los incrédulos que no han nacido de nuevo. Tienen que haber nacido de nuevo. ¿Sí? Ahora, estos sacramentos o ordenanzas, si quiere decirle que dejó el Señor Jesucristo, que son dos nada más, porque no son 7 como dice Roma, son 2, no salvan en sí mismo. No hay ninguna virtud inherente en ellos mismos. No hay algo que usted al bautizarse, ahora soy salvo, como dice Roma, o tomar la Santa Cena. No hay nada. No es que dice, este es el cuerpo de Cristo. No sucede eso, amados. No hay nada inherente en ellos mismos. No hay nada, el bautismo en sí mismo no salva. Porque la suciedad, vamos a decir, de la carne, o sea, o el pecado que está en el corazón. Lo que necesita la persona es ser regenerado. El lavarse externamente no le va a salvar. Necesita ser salvo, necesita nacer de nuevo, necesita ser regenerado. Por eso que no hay ninguna virtud inherente en sí mismo. Tampoco hay una virtud, podríamos decir, en los que los administran. Como podría decir un romanista o un cura. No hay nada en ello. No hay nada en ellos. Entonces es importante que podamos entender esto. Tanto ni en el bautismo ni en la cena del Señor hay nada inherente en sí mismo. ¿Sí? Ahora
no significa que esto, escuche bien lo que voy a decir, porque, a ver, no quiero quedar conflicto con estas cosas, pero generalmente por ahí buscan que sea administrado esto. Escuche bien lo que decir, porque no quiero que caiga, o sea, mal interpretado esto. No son más eficaces cuando son administrados por alguien que aparenta ser, podríamos decir, más piadoso en sí mismo, ¿sí? No sé si pueden entender. Es así. Eh, Fíjese, cuando Felipe, y no son eficaces, a ver cómo lo puedo explicar. Usted quizá piensa que, porque es eficaz porque una persona aparenta ser, o quizás, podríamos decir, quizás sí es alguien piadoso, que vive una vida piadosa. La palabra piadosa la vamos a ver el domingo, que tengo que hablar un poco de la piedad. Pero, escuche, Felipe era un hombre piadoso y bautizó a Simón, creo que estaba, pero él estaba en hiel de amargura. Y aunque Felipe era un hombre piadoso, no sirvió de nada este sacramento, esta ordenanza. ¿Por qué? Porque Simón el mago siguió en las suyas. Siguió la misma con el dinero, la codicia, querer comprar los dones. Entonces, no significa por ahí que un ministro o alguien bautiza a una persona, pero la persona dice, no porque te bautizó tal persona. No, no significa, porque Felipe era un hombre piadoso. Pero Simón no. O sea, no creyó con fe eso. Entonces no significa que es eficaz porque una persona sea o no sea piadosa. En este caso Felipe era un hombre piadoso, temeroso de Dios. Pero ¿por qué no sirvió el sacramento o la ordenanza de santo bautismo? Porque la persona no creyó. Entonces no es tanto que, el pastor que no vive una vida piadosa. No, es que la persona no ha creído. No ejerció y Simón siguió en las mismas. ¿Se acuerda cuando quiso comprarle los dones que le dijo perezca, o sea, tu dinero, tú estás en hiel de amargura? Entonces, esta eficacia de los sacramentos, ¿cómo es eficaz entonces? Bueno, la bendición, como dije al principio, para que tenga bendición, tiene que estar la presencia de Cristo ahí. Y no quiero hablar de la transustanciación y otras cosas más, ¿no? De que esas diferencias, que quizá la hablemos más adelante. Igual en el canal de prédica están esas cosas. Pero tiene que estar Cristo. O sea, en sí no hay nada en el pan, no hay nada en el vino, ni arriba, ni ahí adentro, ni abajo, como dicen algunos. No, está presente Cristo. ¿Sí? Aquí yo estoy con vosotros todos los días. Tiene que estar. Entonces, ¿de qué depende esto? Bueno, depende de la influencia, o sea que del Espíritu Santo, de la influencia, podríamos decir, cooperadora del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué? Porque es por el Espíritu Santo que nosotros somos colocados en Cristo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados. Esto sucede espiritualmente, amados. No sucede por estar ahí. Es el Espíritu. Bautizado sería sumergidos o colocados en Cristo. Por eso dice lo que están en Cristo, ninguna condenación hay. Bautizados sería colocados. Y así sí es eficaz. Solo cuando... ¿Y cómo sucede esto? ¿Cómo es que el Espíritu Santo me coloca? ¿Cómo me bautiza a mí? Cuando yo digo raba, cándara, burra y digo unas cosas raras que ellos le dicen don de lengua, ¿fui bautizado? No, amado, no sucede así. Eso no es bautismo del Espíritu. ¿Cuándo soy bautizado en el Espíritu yo? Bueno, cuando yo creo y recibo por la fe el Evangelio. Es así. Y después me bautizo externamente, por supuesto. Pero dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces, debo creer primero por la fe, y para eso debo creer el verdadero evangelio.
y después soy bautizado. Yo me puedo bautizar y no ser salvo. Por eso dice, el que crea y sea bautizado, entonces será salvo. No significa que necesita ser salvo. Fíjese, el que estaba en la cruz creyó, pero no fue salvo. ¿Sí? No quiero irme porque no es un estudio amplio. Pero debe creer primero. Debe creer. Y debe creer de verdad. Para ser colocado, bautizado en Cristo, debe creer en el Evangelio, la obra, quién es Cristo, la persona de Cristo, la obra de Cristo, lo que Él vino a hacer, lo que es usted, cómo está su condición ante Dios, quién es Dios, los atributos de Dios, la teología propia de Dios. No significa que tiene que saber todas esas cosas, pero tiene que saber por lo menos quién es Dios, santo, justo, que está enojado con el pecado, usted es un pecador, que le demanda que se arrepienta y que crea en la obra de Jesucristo que murió en su lugar. Y bueno, debe creer. Y después que creo todo eso y vengo, si el Espíritu Santo me da vida, bueno, me bautizaré y confieso públicamente lo que ya ha sucedido en mi corazón. Por eso que así es eficaz, cuando me apropio por la fe de aquello que de verdad creo espiritualmente, después externamente lo confieso. Pero no sucede nada en el agüita cuando o la persona que quiere tomar la Santa Cena porque la paso a tomar para que los demás no me vean, que no la tomo. No, mejor no la tome. ¿Entiende? No es eficaz así. Es cuando la fe yo creo. ¿Sí? Tanto en estas dos ordenanzas, en el bautismo y en la Santa Cena. Debo creer. Bueno, el lunes continuamos con lo que es el bautismo y así vamos a seguir con la Santa Cena hasta terminar toda esta serie de estudios. Tenga un bonito día.